Qué lindo, querido. Bueno, un Y placer. como Sí, antes, no, bueno, como de un poco de parte de todos, estamos todos expectantes, como te decía ahí en los audios, esperando este día de poder escucharte, un porque muchos de placer, los que querido. estamos acá estamos en ese camino, porque estamos en ese camino, recién estamos Amén. arrancando, y para nosotros, y es como de contaba a los chicos que todavía no caigo en las cosas que genera Dios, ¿no? Las puertas que abre, y poder tener el privilegio de poder escucharte a vos, nosotros más que agradecidos, así que bueno, Gracias, te querido. escuchamos. Gracias, Renzo. Y tú eres parte, querido, porque un día te habla Jorge, un día ustedes se ponen de acuerdo y cuando dos o tres, dice la Biblia, se ponen de acuerdo en algo, hay veces que no sabemos y Dios ya está operando un querer como el hacer del hombre y la mujer. Y Él lo hace y a veces como jóvenes, como niños, como adultos, no sabemos, pero Él lo está haciendo. Y a veces no sabemos que, no sé, 4 meses atrás no los iba a conocer a todos ustedes y voy a hacer un poquito un resumen de dónde están, porque lo van a estar mirando de diferentes ciudades del mundo. Este reportaje luego lo ponemos en nuestra página, Null Lion the Spirit, y lo ven gente, entrenadores, jugadores del mundo entero. Así que quiero hablar un poquito de la ciudad donde están, para los que no saben, están en el último rincón del sur del planeta, de Argentina. Están en una ciudad que es muy linda, en el invierno muy frío y lo más lindo es que los veo, lo estoy mirando aquí con las cámaras y que aman a Dios. A pesar de la distancia del lugar, todo, buscan a Dios. Dice la Biblia que no hay lugar donde nadie se puede escapar de Dios, nadie se puede esconder de Dios. Y ustedes son testigos fieles, están en un rincón ahí que la gente diría, ¿dónde está Dios? No, ustedes lo tienen a Dios. Dios está con ustedes, los veo en sus rostros, los veo que aman a Dios, que quieren crecer en la fe, y de eso se trata ser cristiano. Cristiano se trata de identificarse con Cristo Jesús. Ser cristiano no se identifica, hoy en día ha crecido tanto la tecnología, iglesias gigantes, predicadores que tienen multitudes, pero ser cristiano es más que todo, es conocer a Cristo. Y no importa el lugar, la ciudad, no importa el rincón, ahí donde tú estás, Dios tiene un mensaje, como lo tuvo con Jorge, con Renzo, con cada uno de nosotros. Dios lo tiene en este día y cada día. Amén. Muchas veces seguimos a grandes hombres que tienen grandes programas y no es que me oponga, sino que Dios es mucho más importante que cualquier hombre. Dios es mucho más importante que cualquier hombre, que cualquier mujer, porque Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de todo lo que ustedes pueden ver, tocar, pensar. Él es el dueño. Sin Él no seríamos nada. Entonces, cuando Jorge y Renzo me dijeron de compartirle, para mí es un placer. Es un placer saber que Él es el único camino, la verdad y la vida. Esta es nuestra organización, New Lion the Spirit. Estamos ya hace muchos años con Jorgito ahí, hemos trabajado mucho tiempo aquí. Jorge les comparte un poquito, teníamos un ministerio los días sábados en una iglesia, se llama Catedral de Cristal, y en un gimnasio teníamos los jóvenes, empezamos con 5, con 6, con 7, y llegamos a tener 150, 200 en un gimnasio el día sábado. Jugábamos básquetbol, fútbol y voleibol. Jorge se encargaba del voleibol y venían jóvenes, el 80-90% que nunca habían estado en una iglesia y se les escapaban malas palabras, malas actitudes, malos ejemplos. Y nosotros, yo era gente de fútbol de toda la vida, así que para mí no era nada. Y bueno, Jorge también del voleibol de toda la vida, para nosotros era como estar en casa, pero sabíamos que Dios tenía grandes cosas, porque Dios en ese lugar, muchos de ese lugar hoy en día son pastores, líderes, jóvenes que sirven a Dios y nacieron su vida espiritual
en ese gimnasio. Entonces, el mensaje que hoy les quiero compartir es que no importa donde Dios te tenga y donde Dios te va a llevar, porque Él siempre va a estar tanto en el ir como en el venir. Dios puede hacer lo mismo ahí contigo en Ushuaia, como Dios por ahí te dice, tienes que ir a Sudáfrica, a Congo, al último rincón del otro lugar del mundo donde ustedes estén, porque solamente Dios lo puede hacer. Soy hombre de fútbol toda la vida, jugué fútbol, jugué ahí como les compartía un poquito antes que llegaran los demás muchachos y chicas, jugué ahí en Cipolletti, en Deportivo Roca, jugué en el Porvenir, en Buenos Aires, Almirante Brown, Vélez Sarsfield, mi primer contrato profesional, varios años en Brasil, jugando en la liga profesional en Brasil, y bueno, fui creciendo. A los 17 años dentro del fútbol, alguien me invitó a una iglesia en Buenos Aires, no quería ir, decía, ¿qué voy a ir a hacer con estos locos? Quería ser jugador, quería todo el entorno que envuelve el fútbol, y ese era el sueño mío de joven. Y estando en ese lugar en Buenos Aires me invitan a una reunión eran conferencias, yo ni sabía lo que eran conferencias. Llego y dije, a los 10 minutos me voy. Y pasaron 10, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que en el último mensaje el pastor comienza a hablar y dice que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y el jugador, el que anhelaba, el que quería ser profesional, sentí como Dios llamó a mi vida, cómo golpeó. Y de ahí aprendí que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de orden, que no golpea, que no viene y destruye un corazón para decir, ay, yo entro. Ahí Dios nos muestra que Dios es un Dios de respeto. Respetó mi vida, respetó mis decisiones. Y esa noche no acepté a Cristo. Al otro día llego a una casa de las 2 hermanas que me habían invitado a esa reunión, y lo primero que me ven dicen, Walter, anoche Dios te habló. Y yo no había aceptado a Cristo esa noche anterior. De la iglesia donde yo iba antes como niño, era hasta monaguillo. El monaguillo, el que lleva las velas, el que atiende el cura, el sacerdote, todo. Pero Cristo no estaba en mi vida. Ese día descubrí que tenía que decirle, Señor, entra a mi vida, perdona mis faltas, mis pecados, transfórmame. No se abrieron las tierras, no se derrumbaron las paredes, pero mi vida a partir de ese momento seguí jugando, seguí compartiendo. No teníamos atletas cristianos. Yo, los años que viví en Buenos Aires, éramos 2 o 3 cristianos en todo Buenos Aires en esos años. Y nacían nuestros pequeños grupos. Miren lo que hemos hasta el día de hoy. Hoy en día ustedes son el fruto de cientos de jóvenes, de pioneros que han orado por sus vidas. Miren ustedes dónde están, en Ushuaia. En esos años cuando yo acepto al Walter, Señor. Sí. para corregirte nomás, nosotros somos Ushuaia y Río Grande, nosotros somos de Río Grande. Hay 2 ciudades. Se cortó justo, papito. Decime de vuelta la ciudad. Hay 2 ciudades, está Ushuaia y Río Grande. Nosotros estamos en Río Grande. Río Grande. Entonces, estamos con Río Grande, ¿ok? Para que Vamos, nadie ahí se nos sí. ofenda y que nadie... No, querido, un placer. Y bueno, y ustedes son esos testigos. En esos tiempos era muy difícil ser cristiano. El vestuario, los partidos, los entrenadores que me formaron a mí, lo más bonito, una palabra más santa era, ustedes saben, todas las malas palabras, era lo más puro que a veces escuchaba en un vestuario. Y ver entrenadores y jugadores que decirse soy cristiano en un vestuario era muy difícil. Pero Walter, ahí Dios fue y me buscó, y ahí Dios me rescató. Sí, querido, te escucho. te quería compartir algo que nosotros implementamos como equipo de fútbol, que queda para la anécdota, digamos, pero ahí el profe siempre nos hace pagar con burpees cuando se nos escapa una palabra, Ah, los burpees. una mala palabra.
Sí, sí, sí. Así que Y como para acá. ¿y a los profes se les escapa o a los jugadores? ¿A quiénes se les escapa más? Parece que el profe nos está debiendo un par de burpees. Nada, mentira, mentira, mentira. No, no, pero es parte de él. El cambio no es de un día para otro, el cambio se produce diario, se produce con el tiempo. La vida cristiana es con el tiempo. Me gustaría, antes de seguir con el mensaje, si alguno tiene Biblia, si no, yo lo voy a leer. En Lucas 5, capítulo 6, yo lo leo un poquito y después ustedes pueden estudiarlo en su casa. El versículo 6, en la versión que yo les voy a compartir, dice: así lo hicieron y encerraron una gran cantidad de peces, y la red se les rompía. Hicieron seña entonces a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron ambas barcas, tantos que comenzaron a hundirse. Cuando Simón Pedro lo vio, cayó ante las rodillas de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque el estupor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él ante la captura de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Jacobo, tanto como de Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y le dijo Jesús a Simón: deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de bajar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Cuando Renzo me compartía y Jorgito ahí una linda palabra, porque toda la palabra de Dios es maravillosa, muchachos, chicas, profes, jugadores. En este capítulo vemos cómo Dios, léanlo, estudienlo, en un momento están pescando. Habían estado pescando toda la noche y no habían conseguido nada, no habían conseguido nada. Y en un momento Jesús les dice: vayan por aquí, sigan esta otra línea. No era camino, estaban en el agua. Y hay veces que en nuestras vidas, cuando Jesús te quiere hacer pescador, tienes que aprender a seguir a ese líder que te lo va a mostrar y que te lo va, aunque no había camino en el agua, te lo va a guiar ese camino. Y vemos que este hombre llamado Jesús, cuando le hacen caso, comienzan a pescar. Y eran tanta la cantidad que no tenían a dónde meterlos, los peces. En tu vida, cuando tú creas o quieras anhelar algo diferente, tienes que seguir la primera enseñanza, la de Jesús. Tienes que seguirlo a Él, amarlo a Él. Hace muchos años, cuando era un jovencito, estaba recién empezando en la fe. Estoy en Argentina, en una iglesia que me congregaba ahí en Buenos Aires, y pasaron una película que se llama La Cruz y el Puñal. No sé si alguno la habrá visto. Habla de unos pandilleros. Estos pandilleros, una historia real, Nicky Cruz, un puertorriqueño que vivía ahí en Nueva York, y era pandillero, jefe de una pandilla. Entonces, cuando veo la película, eran esas películas antiguas, blanco y negro, no tenían ni colores. Pero cuando Dios te va a hablar, no importa el color, no importa la persona, no importa el momento, Dios te va a encontrar y Dios te va a hablar. Yo, cuando estoy mirando esta película en Argentina, en Buenos Aires, y veo cómo este muchacho, Nicky Cruz, se convierte a través de un predicador que se llamaba David Wilkerson. Y cuando él era el peor de todos los pandilleros, y cuando David Wilkerson llega, le habla, le predica, no quería convertirse, como todo aquel que no conoce a Cristo no quiere convertirse. Y en un momento David Wilkerson sigue luchando, y en un momento junta a todos los pandilleros de Nueva York. Jorge ha vivido aquí y las pandillas de aquí son bien bravas. Yo trabajo con ellos y Jorge ha estado con ellos. Tienen armas, son violentos, es un mundo bien peligroso. Como hoy en día el mundo entero tiene esa finalidad de la violencia. Y estando ahí, viendo la película, Nicky Cruz se convierte.
Un día entre medio de todas las pandillas, Dios le habló y entregó su vida a Cristo. Cuando yo estoy viendo esa película, digo, Dios va a hacer lo mismo con el fútbol. Jovencillo, Amén. yo, jovencillo, 18 años, 17 años, ni recuerdo cuánto. Pero yo estoy viendo y yo estoy sintiendo que Dios lo va a hacer con mi vida. Y comienzo a viajar, seguí jugando fútbol, seguí jugando en diferentes países, en diferentes lugares. Y siendo jugador de fútbol ya armábamos nuestros grupitos, que era tan difícil porque los muchachos no querían saber nada de Cristo, los entrenadores. Ahí en Cipolletti teníamos 2 o 3 muchachos que comenzamos a discipular, y con una iglesia bautista que Jorge está ahí cerquita, el pastor nos ayudaba y teníamos unas pequeñas reuniones y comenzamos a tener ese testimonio. El testimonio es lo más importante, porque si no hay testimonio, no hay vida espiritual, no hay vida cristiana. Y estos pescadores, si no hubieran estado pescando, se estaban muriendo de hambre, no habían pescado ni un pescado en ese día. Y Jesús le dijo, vete, cambia de lugar, vete a la otra dirección. Y hay veces Dios que te va a sacar, te va a mover para que tú encuentres la voluntad de Él. Y ahí estando en Argentina, digo, Dios, tú vas a hacer lo mismo con el deporte, con el fútbol. Y regreso, había jugado en Brasil, regreso a Buenos Aires, y estando en Buenos Aires, trabajando en River Plate, en las fuerzas inferiores, ahí con Amadeo Carrizo, Pinino Más. 1 año estuve en River Plate. Dios me habló un día en Isaías 55:5. Dice, he aquí, llamarás gente, luego estudienlo en su casa, gente que no te conocieron, correrán a ti. Entonces, cuando yo estoy leyendo este versículo bíblico, en una iglesia muy chiquita ahí en Buenos Aires, siento que Dios me está hablando. Y en esas semanas, cuando siento que Dios me habló con ese versículo, sentí y alguien me habló desde Estados Unidos. Walter, te tienes que venir a Estados Unidos. El fútbol está creciendo. El fútbol es algo tremendo. Jorge conoce Estados Unidos, ha vivido acá. En esos años ni había fútbol en Estados Unidos. No había ni liga profesional. No había ni jugadores. Hoy en día tenemos más de 10 millones de jugadores aquí en este país. Muchachos y chicas. Pero en ese momento yo tenía que tomar una decisión de fe, de querer servir a Dios, cuando el muchacho que me dijo, tienes que venirte, me subí en avión, me vine por fe a este maravilloso país, que lo considero mi país, hace muchos años que vivo aquí, pero tenía que tomar esa decisión de decir, quiero servirlo. A través de tantos años, desde que tomé esa decisión, y tanto el grupo que hablaba antes con Jorge, cientos de muchachos y chicas que llegaban a ese día, son miles y miles y miles que han conocido a Cristo Jesús a través del fútbol y el deporte. Pero estaba en ese momento tomar la decisión de creer esa palabra de Isaías para mi vida o dejarla pasar. Me vine a este país sin nada, con una valijita. No tenían las alfombras blancas esperándome en el aeropuerto, no había nadie esperándome, solamente este jovencito que me dijo, Walter, tienes que venirte. Y empezamos por fe. Por fe comenzamos a vivir y a ministrar lo que Cristo iba a hacer, sin saber lo que iba a hacer, pero Isaías 55 era su promesa. Tenía que tomarla o dejarla. Era como los pescadores, tenían que pescar donde Jesús les dijo o no agarrar ni un pescado en toda la noche. Entonces, tu vida, mi vida son momentos donde tú dices, lo hago, tomo la decisión o lo dejo pasar. Desde ese momento comencé.
Les cuento que la primera semana cuando llego a Miami, donde recién llegué en ese momento, me quedaron 3 monedas de aquí, de este país, 3 monedas de dólares para vivir en este país. Era un procedimiento de fe, era como el pescador. En ese momento hubiera sido como los pescadores que no tenían ni un pescadito para comer. Pero yo sabía la promesa de Cristo Jesús. Yo sabía que Él no me iba a dejar, ni me iba a abandonar, ni me iba a desamparar nunca, nunca, nunca. Pero estaba en mí de querer decirle, sí, Señor, hazlo ahora. Con esas 3 moneditas, para la gloria de Dios primeramente, hemos entrado a miles, Dios ha cambiado miles y miles de jóvenes, torneos donde tenemos 2.000, 3.000 jóvenes, torneos donde llegan jugadores de todo el mundo a través de Isaías 55. Me toca estar en torneos donde hay 3.000, 4.000 muchachos, llegan y yo les comparto, soy el capellán, no sé si la palabra capellán, ¿la conocen la palabra capellán? No, Capellán viene a ser como vamos el así. pastor, pero no sé, Jorgito, ayúdame, ¿cuál sería la palabra en español? Como tipo un pastor de jóvenes, una persona que guía al grupo en una oración o en la parte de ayuda espiritual. El capellán se usaba mucho en el ejército. Era la persona que compartía la palabra cuando salían a pelear los soldados. Se sigue teniendo todavía el capellán en el ejército americano, por lo menos. Amén. Entonces, cumpliendo esa labor de capellanía, llegaban jóvenes, por ejemplo, nos ha tocado tener montones de jóvenes de diferentes lugares del mundo, jugadores de fútbol, que llegan, ni saben qué van a hacer en ese lugar, les compartimos casi siempre bien deportivo, 5 o 10 minutos, hablamos de Messi, de Maradona, de las cosas buenas, las cosas feas, pero siempre lo llevamos al único objetivo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mensaje se cierra siempre en esas 3 maravillosas palabras. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese lugar han llegado jóvenes que algunos han jugado finales Copas del Mundo, otros que han sido y son ídolos en diferentes lugares, vinieron siendo niños, 12, 13, 14, 15 años, y sus vidas cambiaron. Entonces nunca se sabe, ni sabemos nosotros personalmente. Yo siempre le digo cuando doy curso a líderes, le digo, tú nunca sabes esa persona si va a cambiar para hoy, o si va a cambiar dentro de 1 año, o si va a cambiar dentro de 10 años. Eso solamente Dios lo sabe. Pero tienes que tener la fe de saber que Dios lo puede hacer. Tú tienes que tener la decisión de decir, quiero pescar. ¿Dónde voy a pescar? Donde Dios te mande, donde Dios te mande, donde Dios te diga, este es mi lugar, donde tú localices la voluntad de Dios, donde tú localices el deseo de Dios en tu vida. Romanos 12, 1, 2 dice, no os conforméis a los deseos de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Es de tu mente, es de tu alma con el Señor, el contacto ese que tú tienes al hablar, al orar, al llorar, al reír con Dios. No es porque sigas al gran cantante, al gran predicador, que porque tiene 1 millón de personas en YouTube o cualquier red social. Al que tienes que seguir es a Cristo Jesús. Al que tienes que amar es a Cristo Jesús. Toma siempre todo con pinza lo bueno de todos los líderes, porque el único verdadero es Cristo Jesús. Ese te cuida, ese te ama, ese llora. Jesús cuando lloró en la Biblia, lloró por su amigo Lázaro. Ese sufre cuando tenemos un problema, Él está ahí y dice la Biblia, el versículo más corto, dice Jesús lloró por su amigo Lázaro. Entonces hay momentos que decimos, ¿por qué suceden las cosas? No sabemos,
pero Dios sabe por qué sucedes. Tú tienes que anhelar, querer ser el mejor atleta, el mejor profesor, el mejor entrenador, el mejor abogado, doctor, lo que sea, donde Dios te ponga. A veces que decimos, ¿cómo es posible? Pero tenemos que seguir los buenos ejemplos. Un padre, un hermano, un hijo, los buenos ejemplos, eso nunca se termina. Yo siempre digo, por ejemplo, los buenos ejemplos que demos en nuestra casa. Mi padre, yo lo perdí siendo jovencito, murió, pero el ejemplo de él en su vida, la honradez, la disciplina que tenía, un hombre que se levantaba a las 3 de la mañana, trabajaba hasta las 4 o 5 de la tarde, pero ese ejemplo nunca lo dejé. Tienes que seguir el ejemplo de tus padres, y si algunos por X razón no ha tenido un buen ejemplo de algún líder, y eso es lo que nosotros somos, tenemos que dar un buen ejemplo como líderes. Cuando estas barcas se llenaban, lo primero que hicieron, llamaron a los otros que estaban en otra barca. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que ir y llamar a la otra barca. Y en un momento se van a llenar de tanta bendición que las barcas van a estar completas. Pero el ejemplo lo tienes que seguir tú. Nunca nadie sigue a un líder que es negativo, que todo le sale, todo es mal, que todo es un derrumbe, que todo es un problema. La gente sigue líderes en quien pueda confiar. Lo que yo aprendí en el fútbol, en el deporte, es cuando teníamos problemas, cuando los jugadores tenían problemas, ustedes saben, en la noche, fiestas, hay cosas que pasan en los equipos de fútbol, pero cuando esos jugadores tenían un problema, los primeros que iban eran a los muchachos que eran cristianos. No iban con aquel que tomaban, que hacían cosas, palabras duras, medias ilegales, pero bueno, buscaban siempre con aquel que podían confiar. La confianza tuya tiene que estar en ese Dios que te cambia, que cambia vidas, que cuando te vean a ti digan, este es diferente, en este puedo confiar. Cuando te vean a ti, que digan, realmente puedo llamarlo a las 12, a la 1 de la mañana si tengo un gran problema que yo sé que él me va a atender. Esos son los líderes que tenemos que crear, que tenemos que educar para nuestros hijos. Hombres de valor, mujeres, hombres y mujeres de valor. Hace 2 años tuve una pena muy grande. Mi hermano, mi único hermano, carnal, ahí en Mendoza, en Argentina, falleció. Pero siempre vi su lideranza. Era pintor de autos. Y tenía un don de gente. Y nosotros a veces como líderes tenemos que tener ese don de gente que no sabemos de dónde viene, pero viene porque Dios es un toquecito de Dios. Trabajaba en la casa ahí en Mendoza. Y muchas veces yo viajaba, estaba ahí con él. Desde jovencito lo veía siempre igual. En la casa podía haber 2 o 3 personas y a los 10, 20 minutos había 20, 30 personas. Y no sé de dónde llegaban ni de dónde aparecían. Pero el don que Dios te dé se te va a manifestar en el trabajo, en tu iglesia, en tu casa, caminando, corriendo, saltando, porque ahí es donde Dios se manifiesta. Y yo lo veía, y se juntaban, y hablaban de fútbol, hablaban de miles de cosas, pero la gente atraía el amor que él le daba a esa gente. Era el típico vendedor. Le vi hacer negocios, por ejemplo, en la mañana, comprar una bicicleta, a las 2 o 3 horas la cambió por una moto, de la moto se fue un caballo, a las 3 horas del caballo se fue un auto. Todo eso lo hizo durante 4 o 5 horas. Yo no podría vender, a veces como vendedor no puedo vender ni, no sé, nada. Un balón podría vender, que ha sido parte de mi vida. Pero tú tienes dones que a veces dices, ¿qué hago con estos dones?
tienes que ponerlos en práctica. Tengo mi hijo mayor, los 2 hijos maravillosos que Dios me ha dado, y ellos tienen dones, pueden armar, desarmar. Yo, por ejemplo, un destornillador, a veces agarro un tornillo y no sé ni si es ni a la izquierda o a la derecha. Y ellos lo hacen natural, como decir nosotros como lo hacemos en el deporte, en el fútbol. Pero son dones y talentos que Dios le ha dado a cada hombre, a cada mujer. Y a veces me enojo conmigo mismo, digo, Señor, ¿por qué no me diste esto a mí? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué no me diste esto a mí? Si Dios es el dueño de todo, es el dueño del oro, de la plata, y hay cosas que tú dices, no lo puedo hacer, como los pescadores, y Dios te va a empujar a que lo hagas. Y en un momento va a estar que revienta la balsa de pescados, porque tú tienes el amor y lo que Dios te ha dado. No dejes para mañana lo que Dios quiere hacer con tu vida hoy. Hoy es el día, esta es la hora que Dios quiere cambiar, que Dios quiere en cada uno de nosotros. Hay un hombre, una mujer, hay un vecino, hay veces que yo le digo a los jugadores, no necesitan irse a tantos lugares. En cada ciudad del mundo hay un hogar de ancianos, hay una cárcel. Con el fútbol entramos a todos estos lugares, a cárceles, a hogares de ancianos, a hospitales. Ahora con esto del virus, los hospitales ha sido medio difícil en el último año y medio. Pero ustedes como jóvenes, como atletas, como jugadores pueden visitar un hospital y los enfermos se ponen contentos. Y ni qué decir cuando ustedes pueden orar por alguien y Dios puede hacer un milagro, Dios puede salvar, puede sanar, Dios es el dueño de todo. Dios quiere cambiar vidas y quiere comenzar con tu vida. ¿En qué balsa estás? Hay veces pienso cuando Jesús estaba en esa balsa, lo que habrá sido esos pescadores cuando vieron el milagro de Jesús. ¿Estás en la balsa con Jesús o estás fuera de la balsa con Él? ¿O sin Él? En un momento cuando tú dices, ¿estoy fuera o estoy dentro? Nunca hay un fuera o dentro. Una vez una persona estaba ahí haciendo capellanía, así se aprende en la palabra capellanía, ahí en Buenos Aires, en un centro de rehabilitación con drogaditos. Yo nunca fui, gracias a Dios, nunca caí en el tema de la droga, pero bueno, Dios nos ha dado con el tema del deporte poderle llegar a tantos jóvenes y llega un líder que había sido drogadito y me dice, tú no sabes el placer que se siente haber estado en droga. Le digo, no, y nunca lo he querido experimentar ni lo voy a experimentar, porque el único gozo que tengo es servir a Cristo y soy gozoso de poder amarlo. No hay vicio que te pueda hacer más feliz que servir a Cristo. Ni el deporte. Nosotros que todos estamos en el deporte. Nosotros que amamos el fútbol, recién cuando entraron, que Argentina había empatado, entraron sufriendo, porque eso es el fútbol. Eso es cualquier deporte. Se empata, se pierde, se gana. Pero ninguno firma un contrato de que todos los partidos van a ser ganados. No hay nadie en el mundo que pueda firmar un contrato de esa índole. Ahora tú puedes firmar un contrato con Cristo Jesús. Los puedes firmar. Y Él te cuida. Y donde tú quieras que estés, Él te abraza. Y en esos momentos cuando dices, me abandonaron, Él está ahí para tenerte. Cuando Jesús estaba en la cruz, tenía 2, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno ladrón, bandido, delincuente, o los 2, pero uno creyó, dice la Biblia. El otro no creyó. La vida cristiana es una vida de decisiones, como estos 2 tenían que tomar la decisión en ese momento. No, estaban siendo crucificados,
pero en ese momento tenían que tomar la decisión de decirle, uno creyó y el otro no. La vida cristiana es al pan. Al vino no mucho, porque no quiero que ninguno después tome mucho vino, que no sea vicio tampoco. Pero al pan sí. Y cuidarse también con las dietas, la dieta, que cuidemos nuestro organismo, todo eso es parte de la enseñanza de nosotros como entrenadores, como jugadores. Tenemos que ser parte de nuestra rutina diaria. Si no dejamos escuela, no dejamos nada. Nuestra escuela tiene que ser como estos que se encontraron con Jesús en una noche que estaban sin pescar, sin nada, se encontraron con Jesús. Tienes que encontrarte con ese Jesús a diario, en cada momento de tu vida. Me gustaría, antes de que pasemos a las preguntas, todo, orar por ustedes. Si me permiten, quisiera orar por ustedes. Y después abrimos los micrófonos, así compartimos todos. Cierren sus ojitos. Señor Jesús, Señor, mira cada persona, Señor. Mira cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor, donde quiera que nos estén mirando, escuchando. Señor, que tú, Señor, llamaste, dirigiste la pesca, Señor. Dirige la pesca de cada uno de nuestros líderes, de cada joven, de cada entrenador, de cada jugador, Señor, que nos esté escuchando. Bendícele, Señor. Guárdale. Señor, abrázale en este día. Señor, acompáñale cada minuto de su vida, Padre. Enséñale a ser un hombre, una mujer nueva cada día, Padre. Perdónanos nuestras faltas, nuestros pecados. Corrígenos, Señor. Bendice a nuestras familias, nuestros hogares. Señor, a nuestros seres queridos, a nuestros padres, Señor, a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Bendice, Señor, a todo aquel que vean nuestros ojos, toquen nuestras manos, Padre. Bendice a nuestros líderes. Bendice a aquel, Señor, que en este momento te está escuchando. Amén. Señor, transforma, Señor. Corrige vidas, como lo hiciste con estos pescadores, Señor. Corrige vidas, porque tu corrección es la más linda que podemos encontrar. Gracias por cada uno de nuestros líderes aquí, Señor. Bendíceles, ahora y siempre. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos, Amén. si quieren, abran los micrófonos. Estamos todos disponibles. Una bendición estar con ustedes. Un placer. Igualmente.